Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un privilegio continuar con este gran homenaje a través del Congreso Internacional de Derecho Ambiental para el doctor Néstor Caferata. Y hoy es un gusto tener con nosotros a María Amparo Albán de Ecuador, una excelente jurista, amplia conocedora de la materia. María Amparo, pues bienvenida. Te hemos nombrado también por Consejo Plenario como miembro honorario de la Academia. Bienvenida a este gran homenaje a un amigo tan importante en nuestras vidas. Muchísimas gracias, Jesús. Es un placer y realmente un orgullo muy grande poder estar con ustedes y sobre todo ser parte de este homenaje a uno de los juristas más prolíficos en la región y ciertamente alguien que ha generado un interés enorme en distintos países, en los estudiantes, con tantos textos sobre el derecho ambiental. Así que para mí es simplemente un orgullo y un gusto enorme estar con ustedes. Gracias, Amparo. La doctora María Amparo Albán es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con una maestría en Derecho Económico de la Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene especialización en negociación en varias universidades, entre ellas Harvard y Columbia, fundadora y directora del Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental en el año de 1996. Tiene experiencia académica de más de 20 años en Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible. Dicta la Cátedra de Derecho Ambiental en la Universidad de los Hemisferios en Ecuador. Candidata a Procuradora General del Ecuador en el año 2018. Ha colaborado con diversas instituciones nacionales e internacionales, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones empresariales y varias instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional. Actualmente dirige ACDE Consulting y es fundadora del Instituto Interamericano de Justicia y Sostenibilidad, parte de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y nuevo miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, una mujer de verdad muy capaz. Hoy pues, nos desarrollará un tema bien interesante en este marco del gran homenaje a Néstor Caferata, cómo el medio ambiente cambió al derecho y precisamente los retos del sistema jurídico. Bueno, Amparo, ¿qué quieres decir con que el ambiente ha cambiado al derecho? Bueno, Jesús, muchas gracias por la pregunta. Creo que es importante que en esta discusión ambiental en la que estamos hace muchos años podamos abordar un poco también de filosofía jurídica, de antropología jurídica, de sociología jurídica para respondernos el impacto que está teniendo en el mundo, en los sistemas jurídicos, el reconocimiento de que tenemos límites biofísicos planetarios, ¿no? Creo que hay un elemento fundamental en esta discusión que está moviendo los sistemas jurídicos a nivel global, no solo en la región donde lo vemos muy de cerca, pero a nivel global, ya que la sociedad hoy en día, la sociedad moderna, está confrontada con hechos a los que no estuvo acostumbrada en el pasado, ¿no? El derecho surge como una de las herramientas de organización social más rígidas, más estables. Se le llamaba las tablas de la ley, estaba escrita sobre piedra las reglas, y así permaneció por siglos y milenios, regulando las relaciones sociales. Pero este elemento, ¿no?, que tenemos hoy es frente a nosotros, que es cambios enormes, los límites que nos da la naturaleza, esos límites biofísicos a nivel planetario, está transformando y rompiendo una noción civilizatoria sobre la cual se sentaba el derecho por milenios. Hay que recordar que el derecho preexiste a la formación de estados nacionales, de repúblicas. El concepto de derecho está sentado sobre principios sobre los cuales la humanidad se ha desarrollado durante milenios. Y nosotros hoy en día estamos viendo un cambio. Y ese cambio tiene que ver con esta noción y este reconocimiento que ha generado tensiones y que está cambiando las premisas fundamentales alrededor de las cuales se organiza la vida social, económica y cultural en el planeta. Y esto se ve en dos dimensiones. La primera, en el derecho internacional también. El ambiente cambió al derecho internacional, pero también ha cambiado y está cambiando al derecho en los estados, a los sistemas jurídicos que se aplican en los países. Entonces, es importante mirar esa transformación de conceptos, ¿no? Partimos de estados asentados sobre un régimen de propiedad muy fuerte, conceptos que se formaron en un momento en el que el mundo era muy distinto, el mundo era muy grande, muy inhóspito, había muchos recursos
Llama la atención siempre hoy el concepto de res nullius, ¿no? Cosas que no eran de nadie, sobre las cuales se podían apropiar las personas. Y esa necesidad de apropiación respondía a una necesidad de organización social y surge la propiedad como eje organizador de esa vida social conjuntamente con las relaciones de familia. Lo hemos visto y heredado del derecho romano, nuestro sistema continental europeo, que lo heredamos con el Código Napoleónico. Creo que es importante mirar hacia atrás porque no son solo cambios de ajuste. Estamos viendo, como lo ha mencionado Ricardo Lorenzetti y también Néstor en sus intervenciones, hay un cambio civilizatorio, una tensión que subyace a este cambio que estamos viviendo y que se manifiesta en el cambio de estructuras sociales, pero hoy en día, como vemos, fundamentalmente en las instituciones del derecho, en la aplicación y en la dimensión que tiene el derecho hoy en día, ¿no? Entonces, están cambiando esta matriz constitutiva desde un eje del individuo, de la individualización del derecho privado a un sistema que es nuevo, el derecho de incidencia colectiva que nos mencionaba también Néstor. Esto cambia un poco las reglas de juego, estamos frente a dimensiones distintas y frente a un cambio y una transformación que ha iniciado. No sabemos bien dónde termina, porque los sistemas jurídicos tendrán que seguirse ajustando conforme vayamos viendo esta dimensión planetaria del problema que se presenta hoy en día, ¿no? No solo con la contaminación y el cambio climático, sino con la finitud y de los bienes y este modelo de crecimiento que ciertamente va a generar una necesidad de ajustes muy grandes desde la regulación y desde el Estado, y que posiblemente colisionen con muchos derechos en el camino. Eso también tiene que ver con un modelo de democracia. Estamos mirando cómo estas tensiones sobre el tema ambiental generan también efectos importantes en la implantación y en la calidad de democracia que requieren los estados para seguir avanzando. Yo te diría que en realidad, y en resumen quizás para citar a Andrés Jean Arnaud, el derecho como lo conocemos, o quizás como lo conocíamos, no estaba preparado para dirigir una sociedad moderna hoy en día, es decir, una sociedad que tiene estos retos enormes frente y que hay elementos adicionales que no se han vislumbrado todavía el impacto que van a tener. Y el tema de la tecnología es uno de ellos en otras esferas de la vida social, pero estamos frente a cambios grandes, ¿no? Yo te mencionaba que son dos aspectos, la una es de derecho internacional y otra en derecho nacional. Pero quisiera referirme al derecho internacional primero, porque creo que es importante mirar cómo se gesta esta transformación del derecho, ¿no? Solo repasar brevemente y anotar que este proceso que inició con Estocolmo 72 aún no ha concluido y sigue generando cambios. Pero sobre todo a nivel internacional, cambios en función de ciertos conceptos de los cuales depende la relación entre los estados. Y se vislumbran, como hemos visto en algunas negociaciones, tensiones sobre los conceptos, por ejemplo, de soberanía. El Convenio de Viena, ¿no?, de los estados del 64, que establece dentro de sus ejes, sobre todo su eje principal, el principio de no intervención y el respeto a la soberanía, fue suficiente para regular las relaciones internacionales entre los estados, pero hoy en día sabemos que esas relaciones de los estados no se agotan con la discusión de la jurisdicción y la soberanía, que tienen que ver y tienen que volver a discutirse en función de los bienes comunes. El más sensible no es el clima solamente, es el océano, por ejemplo. El océano y el alta mar, que está sufriendo hoy en día un gran vacío jurídico en materia de protección, porque los acuerdos internacionales vigentes solo cubren una parte, que son las millas territoriales, y el gran alta mar donde donde están ocurriendo impactos enormes y las relaciones ecosistémicas que no tienen un límite territorial están afectando a muchos estados. Entonces, ese es uno de los temas importantes que enfrentamos y que van a seguir transformando el derecho y posiblemente las relaciones internacionales en función justamente de la crisis ambiental. Hoy podemos tener esa evidencia, la tecnología permite conocer los impactos y eso está transformando también la mentalidad, no solo de los
jóvenes que estudian en las escuelas y se forman, pero también de los tomadores de decisión. Entonces es importante reconocer que existe un cambio que se está gestando, que sabemos que ha iniciado, que sabemos que inició con este primer gran declaración en Estocolmo 72, pero que no ha concluido, que seguimos discutiéndolo a nivel internacional, eh, que ha transformado el concepto y sigue cuestionándolos el concepto de bienes jurídicos protegidos supranacionales, ¿no? Como mencionaba, el tema del océano todavía no tiene una solución, no tiene un acuerdo que lo proteja y que gestione adecuadamente las relaciones entre los estados sobre esos recursos que se están agotando. Importante también es notar que se transforma el derecho en materia ambiental y sobre todo esto llega a impactar cómo se forman los sistemas jurídicos sobre esta materia. Cuando surge el derecho ambiental, más bien dicho, la preocupación ambiental global, los estados lo gestionaban como una preocupación que podía girar en torno a la cooperación entre estados. Y así Estocolmo establece algunos principios sobre este tema. Y a nivel de los estados lo manejaban como políticas públicas, ¿no? A pesar de que ya para entonces los límites de crecimiento del Club de Roma estaban claros y determinaban la necesidad de tener acciones concretas. Luego del 72 surge por primera vez la necesidad de hacerlos norma, ¿no? Y vemos que las grandes transformaciones desde la política y el consenso que iniciaron típicamente se transforman por primera vez en normas en los 70s, ¿no? La EPA surge en los 70s, el PENUMA surge en los 70s, los programas de acción comunitaria europea que implementan principios tan básicos como el principio de que el que contamina paga, surgen en esa época como una respuesta, pero todavía existía una noción de cooperación y una visión, diría, más desde la política pública, desde una exhortación al buen comportamiento, que va cambiando en los estados, porque básicamente el derecho ambiental no tenía una identidad académica ni disciplinaria, entonces se lo ejercía a través del derecho a la salud de muchos estados en la región, muchos países en la región, y no tenía una autonomía regulatoria. Eso fue cambiando y estas 2 décadas, entre el 72 y el 92, que fue la cumbre de Río, fueron fundamentales, ¿no? Pero quizás me gustaría mencionar algo sobre lo cual he reflexionado mucho y es la incidencia que tuvo el fin de la Guerra Fría. El hecho de que se negocia este acuerdo en la Declaración de Río y los acuerdos sobre biodiversidad y cambio climático en ese momento en los cuales por primera vez Oriente y Occidente se sentaban en una negociación. Y por eso se puede mirar desde ahí en adelante la aceleración de la globalización, pero también la dificultad que ha habido posteriormente para tener acuerdos de gran alcance, con muchos esfuerzos. En el 2015 se logró el convenio sobre el clima, pero este momentum ciertamente no ha favorecido a muchas de las iniciativas de negociación internacional en materia ambiental. Pero lo que me gusta destacar a mí es que en esta época también coincidió con la negociación de la Ronda Uruguay, con la creación del OMC, una reafirmación, y esa aceleración de la globalización pudo hacer evidente las relaciones de causa-efecto que había a nivel internacional con el ambiente, que nunca se la visibilizó antes, ¿no? El primer caso grande de tensión ambiental surge en la OMC con el caso de atún, delfines y México, justamente, pero esa es uno de los temas que pone en discusión cómo el tema ambiental estaba relacionado también con los aspectos comerciales y económicos que no habían tenido una identidad de discusión a nivel global. Entonces, comienzan a vislumbrarse estas relaciones, una red enorme de relaciones, y podemos decir quizás que de los instrumentos más prolíficos que gestionaron esas relaciones después del 92, después de la Cumbre de Río, fue justamente la Declaración de Río. Y a pesar de que la Declaración de Río es un instrumento no vinculante, pudimos ver en la región y en otras partes también los efectos regulatorios de ese acuerdo, ¿no? Ese es un acuerdo no vinculante que tuvo unos efectos regulatorios enormes en muchos temas, porque vislumbró aquí los efectos que tenía este consenso global
sobre los sistemas jurídicos. Y uno de los más importantes, en mi criterio, es el concepto de intergeneracionalidad. Porque el derecho para entonces, como lo habíamos estudiado y aprendido, estaba previsto para regular hechos concretos y situaciones temporales concretas. Pero se instala el concepto de la intergeneracionalidad y surgen deberes indeterminados con seres que todavía no existen, que son aquellos que vendrán después. Y eso, de alguna manera, abre una puerta enorme en el derecho para discutir las relaciones, ese balance clásico entre derechos y obligaciones, entre sujetos de la relación jurídica, que también cambia por efectos del ambiente, como voy a mencionar. Y a partir de eso, yo creo que se instala una discusión prolífica muy, muy rica, ¿no? Y por eso mencionaba al principio que esta es una discusión que hay que abordarla más que desde el derecho puro, desde la filosofía jurídica, desde la antropología y sociología jurídica, porque nos ayudan a entender los cambios que estamos viviendo hoy en día y cómo este derecho tiene que ajustarse a esos cambios y esas tensiones que surgen, ¿no? Y no son cambios productos solo del hombre y del sistema de relaciones sociales, son cambios externos. Por primera vez son cambios planetarios. Entonces, la intergeneracionalidad es uno de los elementos más interesantes de estos cambios que se producen en el derecho. Otros cambios se ven en muchos sistemas jurídicos, el de mi país, por ejemplo, con la imprescriptibilidad del daño, por ejemplo, la imprescriptibilidad del daño ambiental, porque deviene racionalmente de la intergeneracionalidad. Entonces, en virtud de que mi relación y mi deber jurídico se extiende hacia personas que no están todavía aquí, el daño que yo causo a la naturaleza tampoco puede prescribir, porque va a tener efectos sobre aquellas personas que aún ni siquiera existen. Entonces, esa noción que ya aterriza de forma concreta en nuestra legislación y en algunas sentencias también han reconocido que esto sucede, pero sobre todo en el sistema ecuatoriano, desde el que puedo hablar, digamos, con un cambio y ajustes del sistema ya a estos conceptos, la imprescriptibilidad es básica para reconocer justamente la intergeneracionalidad que surge de un acuerdo, de una declaración justamente una declaración que no tiene un efecto jurídico vinculante para los estados, lo cual es sumamente interesante. Otro de los temas donde se vislumbra estos cambios en el derecho, porque no son cambios cosméticos, son cambios que remueven las estructuras del derecho, ¿no? Los principios tradicionales, es justamente la dimensión biótica y ecosistémica, como nosotros en el derecho ambiental hemos cuestionado en el derecho el ámbito de regulación. ¿Qué regula el derecho, ¿no? Regula la relación hoy en día del hombre con la naturaleza. Es decir, en una dimensión que todavía ni siquiera la ciencia ha podido establecer de forma muy clara para el derecho. Lo que hacemos impacta a un sistema enorme de relaciones bióticas y que a su vez impactan la calidad de vida y una serie de otros derechos que devienen de esto para comunidades, para ciudades, para una serie de sujetos también. Entonces, esto definitivamente remueve y repiensa o hace repensar cuáles son los bienes jurídicos tutelados, ¿no?, en los estados. Y esto es una discusión que en mi país, sobre todo, ha aterrizado en temas concretos. Y el tema más visible quizás es el tema de los derechos de la naturaleza, cómo esta discusión se resuelve reconociendo derechos a la naturaleza y que de alguna manera viola los principios clásicos o las estructuras clásicas del derecho que apuntan a ese balance entre derechos y obligaciones, porque la naturaleza no tiene obligaciones. Y esto se ajustó en el sistema, sobre todo en el ecuatoriano, desde el que puedo hablar, con inclusive ya normas específicas en el derecho procesal, por ejemplo, donde a la naturaleza se le reconoce como un sujeto procesal. Esto es un cambio enorme desde el concepto y desde la filosofía jurídica. Y esto es interesante porque esas son las respuestas que se están dando a una necesidad que es apremiante, ¿no? Entonces,
es importante mirarlo. Otro de los temas importantes es el tema del agua, de la relación del hombre con el agua, ese derecho humano al agua, pero también el reconocimiento, como está en algunas legislaciones, de la necesidad de mantener caudales ecológicos, ¿no? Es decir, no se puede concesionar o aprovechar los ríos hasta el punto de debilitar sus caudales naturales, de los cuales dependen sistemas, ¿no? O ecosistemas. Y ese es un reconocimiento que estaba por fuera del derecho antes, ¿no? Una necesidad de mantener o de tutelar y de proteger un sistema natural. Estos conceptos hoy en día desde la ciencia han quedado claros para el derecho ambiental sobre todo, y hay otros temas más que se van instalando en los sistemas nacionales, como por ejemplo la necesidad de reducir la deforestación. Y este es un tema particularmente interesante porque aquí se ve justamente los efectos planetarios de la deforestación. Antes uno pensaba desde el principio soberanista de recursos naturales que el Estado puede regular su propia deforestación, pero hoy sabemos que la deforestación tiene impactos y dimensiones planetarias, y hay otros estados que van a sufrir las consecuencias del cambio climático por efectos, entre otros, de la deforestación. Entonces, eso también a nivel del derecho internacional produce una discusión nueva, ¿no? Cómo se mitigan esos efectos, cómo se compensan esos efectos, y toda una red enorme de iniciativas que han surgido como Red Más y otras para poder establecer un balance entre el principio de soberanía de los estados y las obligaciones planetarias que tienen hoy en día, que todavía no han aterrizado de forma muy concreta porque no hay nada más sensible en las discusiones internacionales que el principio de soberanía, del cual dependen las relaciones mismas de la comunidad internacional, pero que hoy en día se ejercen limitaciones a ese derecho soberano y que están plasmados en acuerdos donde se han producido muchas tensiones. Todos estos cambios, en realidad, que se vislumbran, que crean tensiones, por ejemplo, sobre la soberanía en el derecho internacional, también crean tensiones en los sistemas jurídicos nacionales. Y sobre todo, crean tensiones porque el tema ambiental afecta la previsibilidad del derecho. Nosotros no había nada más claro y conocido que el derecho, porque el principio de seguridad jurídica, norma clara, conocida, ha sido el eje regulador de las relaciones sociales inclusive con el poder. Pero el tema ambiental es un tema que afecta la previsibilidad del derecho, porque las condiciones planetarias y las condiciones bióticas no dependen muchas veces no están sujetas a una anticipación suficiente. Cambian porque estamos viendo justamente que estamos frente a eventos de mucha trascendencia que generan un riesgo enorme y que obligan a actuar rápidamente. Y el derecho es una ciencia a la que se demora en adaptarse a los hechos y a las condiciones nuevas. Entonces, hay esta tensión subyacente con la previsibilidad del derecho y esta tensión que surge con la seguridad jurídica en los estados, ¿no? Y estamos viendo ciertos fallos, ciertas decisiones causan conflicto con ese mundo del derecho como lo conocíamos, que se asienta sobre la previsibilidad del derecho y sobre la capacidad de anticipar esas reglas de las que hablaba Néstor Caferata, ¿no? Y justamente ingresando al mundo de los principios de forma más acelerada. Otra de los temas importantes que vale la pena mencionar en este momento es que el tema ambiental confronta al derecho con la necesidad de romper la homogeneidad ideológica que ha mantenido siempre tradicionalmente, a la que estaba acostumbrado el derecho clásico, y ha hecho una necesidad del derecho recurrir a las ciencias para explicar y para poder regular adecuadamente las relaciones y muchas veces para llegar a la justicia. Entonces, el convivir con las ciencias al derecho se le hace difícil, se le hace incómodo, es un mundo distinto. Estamos viendo cómo muchos procesos, por ejemplo,
dependen o dependerían y podrían beneficiarse más, por ejemplo, de una relación más directa con la ciencia. Y igual, nuevamente, también las decisiones del Estado hoy en día se demandan que sean basadas en ciencia, justamente porque la calidad de norma y también de política de norma y también de fallos que se dan dependen de la información con la que se cuente sobre la materia que se está tratando. Entonces, ese cambio, ¿no? Que los peritajes ya no son legales, son técnicos, son científicos. Cómo se lee, cómo se decodifica el mundo científico para un tomador de decisión, para un juez, para un practicante, eso es algo que va a comenzar a ser mucho más importante ahora, ¿no? ¿Qué significa que el derecho pueda tener todas esas fuentes hoy en día, esa multiplicidad de fuentes? Y eso se está viendo ahora justamente con los fallos que se ven en la región, en mi país, en otros. El derecho está usando unas fuentes a las que no recurría tradicionalmente para poder explicar cuáles son las mejores medidas que deben tomarse para balancear justamente en algunos casos, relaciones inequitativas sobre el ambiente o impedir efectos nocivos o daños futuros, inclusive daños que no se pueden prever hoy en día, pero que pueden suceder. Bien, yo diría, estas tensiones que se viven en el derecho, ¿no? Que desde el derecho internacional vemos, ¿no? Esa tensión con la soberanía, en el derecho nacional esa tensión con la seguridad jurídica. Yo pienso que se van a ir, yo creo, evolucionando hacia sistemas que traten de forma distinta. Yo creo que también estamos frente a una evolución cultural, ¿no? Vemos que las nuevas generaciones ya tienen conceptos distintos, inclusive los nuevos abogados, los más jóvenes, ya tienen una visión más permeable y más flexible hacia los cambios que aquellos que fuimos educados en el derecho clásico, ¿no? Y eso de alguna manera es un aliciente porque uno mira que en el futuro el derecho va a tener la capacidad de responder a la crisis ambiental de mejor manera, quizás sin tantas tensiones, pero sobre todo que la sociedad misma está generando una conciencia profunda porque vive las consecuencias de la crisis. Ya es posible vivir la crisis ambiental, no es que viene, ya la vivimos. Tenemos todos eventos catastróficos en los países de distinta magnitud, con mayor recurrencia. Tenemos sequías, tenemos eventos imprevisibles, pero también tenemos ríos contaminados, tenemos enfermedades que surgen de la nada, es decir, ya no hay un anuncio de lo que va a pasar, hoy en día ya sucede. Entonces, eso está también generando cambios culturales y yo creo que hay una nueva generación a nivel global muy conectada y hemos visto la tecnología ha sido un eje transformador, pero también muy conectada con las necesidades del planeta, ¿no? Cada vez hay más sensibilidad y yo creo que eso también va a ayudar a que el derecho vaya evolucionando adecuadamente y termine un proceso que ha comenzado, y vale la pena mencionar, que ha comenzado con un nuevo constitucionalismo. Y quizás esto vale la pena comentar porque los estados todavía hoy, en el siglo XXI, estamos mirando los efectos del nuevo constitucionalismo de la posguerra. Unos más tarde que otros, pero todavía lo vemos, ¿no? Es decir, está toda la doctrina, no solo de derechos humanos, que se internacionalizó, sino a nivel de los estados, cómo los sistemas constitucionales siguen adaptándose a esa demanda, ¿no? Y a una, como se conoce hoy, constitucionalización de derechos y sobre todo en este caso de derecho ambiental, que está siendo como un eje rector de las relaciones económicas y de las relaciones sociales, ¿no? Vemos temas elevados a corte constitucional en muchos estados sobre temas justamente ambientales que tienen implicaciones económicas, pero también sociales. El tema de la consulta previa, por ejemplo, y otros más, los ríos, y vemos
irrupciones del derecho ambiental en la vida económica a través justamente de ejercer o de esta adecuación del sistema constitucional, de control constitucional, a una demanda de reconocimiento de derechos que ha iniciado y que es progresiva. Y ese tema de la progresividad es un tema que cuestiona también los cimientos mismos del derecho, ¿no? Porque el derecho, como está pensado, como nos fue enseñado, es un sistema estable, ¿no? Por eso cuesta tanto adaptarse a este concepto, sobre todo de la progresividad de los derechos, del reconocimiento a los derechos. Y los estados, estamos en ese proceso, ¿no? A nivel constitucional, generar sistemas robustos de control constitucional en este nuevo sistema donde hay un derecho, como lo mencionaba Néstor, que apela a la multiplicidad de fuentes, a la flexibilidad, que es, como dice Prieto Sanchis, es leve, vive de la paradoja, es rápido, es decir, todas estas características que las vemos en doctrina, pero son reales, las vemos todo el tiempo suceder hoy en día, y esto está cambiando la manera en que los abogados miran al derecho. Y yo lo converso con abogados jóvenes, litigantes y con estudiantes, y hay un cambio de mentalidad, ¿no? Ya no existe esa noción de derecho rígido en la mentalidad. Estamos viendo que los sistemas constitucionales y el perfeccionamiento de los sistemas de control constitucional para el ejercicio de los derechos, del reconocimiento de los derechos, está cambiando también la mentalidad de aquellos que lo ejercen, ¿no? No solo de aquellos que toman las decisiones, sino también de aquellos que ejercen el derecho, de los practicantes. Y lo que mencionaba Néstor, es decir, esta noción de la vigencia de los principios sobre las reglas, que es importante, porque yo pienso, resume el camino o la solución a poder resolver las amenazas globales que hay a través de decisiones que puedan ponderar las necesidades de los actores de la mejor manera, ¿no? Mencionaba Néstor y como Alexei lo ha definido, ¿no? Son mandatos de optimización. Los principios nos obligan a tomar la mejor decisión posible, a pesar de que no existan esas reglas o no estén claras esas reglas o contra en muchos casos. Entonces, esto es, yo pienso, el eje de una discusión profunda que se está instalando en nuestros sistemas jurídicos de nuestros estados, pero que va a ser muy, muy frecuente. Vamos a ver cada vez más cómo las discusiones jurídicas sobre el tema ambiental van a impactar cada vez más la vida económica de los estados. No solo en función de un proyecto determinado, el proyecto tal que afecta a tal ecosistema o el proyecto, sino de las políticas públicas, de las decisiones que toman los mismos gobiernos, porque el tema ambiental ha puesto sobre la mesa necesidades que antes no se reconocían, no se vislumbraban, ¿no? Y el reconocimiento, sobre todo, de que el derecho no se agota en las reglas y requiere de los principios para poder alcanzar la justicia. Y eso yo creo que ya en sí mismo es un cuestionamiento profundo a los sistemas jurídicos tradicionales que hoy en día están sufriendo estos ajustes, ¿no? Y que nos va a costar porque el derecho, realmente Arnaud no estaba preparado para estos cambios de la sociedad moderna. Y él no habló de la crisis climática, pero ese es uno de los temas que nosotros vemos, ¿no? Nadie nos anticipó que a través de este derecho que tenemos heredado, teníamos que resolver cómo la sociedad va a responder a la contaminación, a la crisis climática y una serie de efectos enormes e impactos. Amparo, qué interesante, ¿no? Voy a tocar todo lo que has hecho y cómo ahora, habiendo los primeros 5 conferencistas en este Congreso Internacional, hay puntos de toque muy importantes, ¿no? Hablar cómo ha cambiado todo el famoso derecho de gentes en el surgimiento del derecho internacional con Francisco de Vitoria, y luego ese concepto que generó Juan Bodino, y que la soberanía tiene un cambio muy radical. Igual tú con Claudia tocaban este tema de la trascendencia de la justicia y la democracia, el tema que aborda muy bien, de manera muy importante, este tema de la no prescripción de los daños ambientales,
este tema del derecho a la naturaleza, ¿no? Que varias constituciones abordan, pero que pretorianamente uno de nuestros conferencistas que estará en unos días, Tolosa Villanova, que presentó más de 1000 tesis en la Corte Suprema de Colombia, pues lo hizo con la Amazonia, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del oso chucho y todo este tipo de cuestiones, el reconocimiento del agua, reducir la deforestación, esto que el derecho ambiental tenga posibilidades de ser intergeneracional y de hablar también en las generaciones de derecho de tercera y cuarta generación, que ha sido un gran debate. El hablar cómo ha cambiado todo este tema con el neoconstitucionalismo, cómo se constitucionaliza el sistema jurídico y a la vez cómo en muchos temas en la misma división de poderes cambia, y en el caso muy concreto de la autonomía procesal constitucional, en el tema de la jurisprudencia, muchísimas cosas súper interesantes. Ya que abordaste y nos aclaraste esto bastante bien, como es lógico, con la capacidad que tiene cada una de las expositoras, y tu caso es muy claro, y que el ambiente ha cambiado precisamente al derecho. Amparo, ¿cuáles son los retos que enfrenta el sistema jurídico al abordar precisamente el tema ambiental? Está claro que el derecho tiene como reto principal eh, ajustar sus instituciones para poder responder a la sociedad en estas demandas que son colectivas, ¿no? Es decir, me refiero a la necesidad de prever impactos ambientales, de remediar, en fin, todo lo que sabemos que el derecho ambiental propone. Pero yo pienso que además de generar esa capacidad de adaptarse, el derecho ambiental y sobre todo cómo el ambiente incide en este derecho, el tema ambiental y el derecho ambiental ha generado una vinculación directa con la calidad de las democracias. Y aquí yo pienso que es importante mencionar que también estamos viendo una transformación de los sistemas de poder, ¿no? Y de los sistemas de toma de decisiones, pero que implican y que impactan los sistemas democráticos. El surgimiento del derecho de participación en el principio 10 de Río y la evolución que ha tenido vis-a-vis lo que ya se discutía en el convenio 169 de la OIT sobre comunidades indígenas y los derechos a los territorios, han puesto a las democracias una discusión nueva hoy en día. Y un sistema nuevamente de preocupaciones nuevas, porque el tema electoral en los estados nació igual, nuevamente, para organizar cómo se llega al poder, para organizar un sistema de creencias, digamos, consolidadas en un partido político o una ideología para ejercer o ejecutar un plan de gobierno. Y esta es la dimensión clásica de la democracia como la habíamos visto, pero esta democracia como estaba planteada también está surgiendo, está respondiendo a cambios, ¿no? Y a cambios que vienen del empoderamiento de los ciudadanos comunes y corrientes en las ciudades. A nivel urbano hay un empoderamiento enorme y unas discusiones que quieren salir y que inciden y que muchas veces colisionan con las decisiones de política pública, y a nivel rural con las comunidades que se organizan en función de la autonomía territorial, que no solo que no tiene que ver con el derecho de propiedad, sino con cuál es la vocación de un territorio determinado, que a su vez alude a las competencias de los gobiernos autónomos o territoriales o descentralizados que existen o no existen en las regiones. Entonces, el tema ambiental, que al final en el que aterriza esta discusión, ha determinado también, ya está ocasionando cuestionamientos grandes sobre cómo se organizan los estados para resolver no solo a nivel de ejecución qué se hace con el tema ambiental o a nivel de prevención o precaución, sino a nivel de democracia. ¿Qué hacemos para tomar las mejores decisiones? ¿Quiénes tienen derecho a tomar esas decisiones? ¿En qué momento? ¿A través de qué canales? Entonces, también veo yo que existe la necesidad desde el derecho de comprender que el tema ambiental ha colocado preguntas claves sobre el sistema y cómo se aplica, ¿no? Pero también está colocando preguntas claves sobre la calidad de democracia o el sistema que se requiere para poder tomar las mejores decisiones en materia ambiental. Y este es un punto enorme y un punto que posiblemente muchos no estaremos de acuerdo cómo se ejercen estos derechos y cómo se deben tutelar estos derechos, pero ciertamente están ocurriendo y son un tema creciente, ¿no? Basta ver los mapas de conflictos socioambientales en la región para darse cuenta que hay una tensión subyacente, ¿no? con
con el principio de participación y cómo se organiza este debate. Entonces, ese es uno de los temas importantes que creo yo que el derecho ambiental está enfrentando. Pero el otro también, que también miro, es un tema importante que va a ser enfrentado, es cómo hoy en día el tema ambiental está conectando varias discusiones, ¿no? La pandemia, si algo ha hecho, es acelerar la visualización de ciertos efectos que antes estaban ya discutiéndose, ¿no? Hoy en día vemos que nadie hablaba de salud global antes de la pandemia. Sin embargo, la discusión sobre la salud global en el año 2000 ya tenía una propuesta desde el One Health, una salud para todos, una salud animal, una salud humana y una salud ecosistémica. Es decir, esto antes no estaba conectado, antes de la pandemia, pero existía esta necesidad de discusión. El cambio climático, sin duda, le dio una dimensión global a la crisis ambiental y nos puso a hablar del tema, pero la pandemia también aceleró la discusión sobre estas conexiones que tiene la salud humana, ¿no? La salud humana y ecosistémica con la salud animal y cómo es necesario abordarlo de forma conjunta, ¿no? Ese es uno de los temas importantes que se ve en el derecho. Va a ser una discusión que los estados todavía yo no veo que estén mirando a abordar, y va a ser una discusión bastante importante a partir de esta pandemia que hemos vivido. También hay una discusión instalada que subyace en los estados, que se ha tratado de mirar desde el tema administrativo del estado, pero es un tema bastante importante, y es el acceso al agua, ¿no? El tema no solo de regular el caudal ecológico, sino de cómo se va a administrar este recurso en el futuro. Cuando este recurso en realidad ya está cambiando, hemos visto en la región secarse ríos, secarse lagos, es decir, ya estamos viendo efectos concretos del cambio climático. La pregunta es, ¿qué respuesta le va a dar el derecho a la posibilidad de reorganizar los sistemas de acceso al agua? Esto pasa, digamos, por muchas aristas. El propio Estado requiere tener claridad sobre el tema para la generación energética, por ejemplo. Y muchos estados viven de la energía, de la hidroelectricidad, pero también las funciones productivas, también la necesidad de generar estos marcos que puedan adaptar esos derechos a las necesidades de protección ambiental y de prevención o precaución en materia ecológica. Entonces, no son pocos los retos que tiene el derecho. Yo pienso que son enormes, y el derecho, el tema de la democracia que mencionaba, de la calidad de democracia, de cómo se va a resolver estas tensiones a nivel de participación y consulta, son importantes porque es vital para una buena política ambiental tener niveles de gobernanza territorial claros. Gracias. Amparo, ¿qué se espera en consecuencia del derecho del antropoceno? El derecho del antropoceno es un derecho necesariamente apegado a la ciencia. Yo creo que esto es uno de los temas más importantes que calan no solo a nivel del ejercicio de derechos, sino del ejercicio del poder. Hoy en día estamos viendo increíblemente tensiones sobre la credibilidad de la ciencia, algo que ya se pensaba superado. Resurgen, ¿no? Voces que dudan de la capacidad del hombre de generar conocimiento asertivo y de hacer predicciones adecuadas en materia científica. Entonces, el antropoceno básicamente nos ingresa a una sociedad de riesgo, no como Ulrich Beck, sino complejizada por una serie de factores mayores, en la que necesitamos tener la capacidad de responder de la mejor manera, y eso, la verdad, solo nos puede garantizar la ciencia. Las decisiones de política pública, como las decisiones a nivel judicial y las decisiones que se toman, que impactan en la vida colectiva, deben estar guiadas por un criterio científico, porque el problema que enfrentamos solo se resuelve estudiándolo, y en la medida en que podamos tener mayor niveles de asertividad en base a ciencia, yo creo que podemos garantizar que nos acercamos a tomar las mejores medidas. Sin esto, sin el reconocimiento de que necesitamos de la ciencia, creo que realmente estaremos en graves problemas.
el tema de One Health, solo para volver, es un tema de ciencia, básicamente, ¿no? El 70% de las enfermedades que han surgido en los últimos tiempos son de origen zoonótico y hasta ahora no estamos haciendo nada, ¿no? El SARS, el ébola, el COVID, etcétera. Y esto es uno de los temas, es ciencia. Entonces, este es uno de los temas y a nivel climático, la predicción, los modelos, tienen que guiar la toma de decisiones de política pública, porque si no, vamos a enfrentar como sociedad y como civilización un problema complejo de vencer, ¿no? Es que amenaza la propia existencia. No, qué interesante, ¿no? Este apego a la ciencia para la toma de políticas públicas es importantísimo. Eh, Aquí vienen, para cerrar, un par de preguntas. Primero, Amparo, ¿cómo inciden precisamente las herramientas del derecho ambiental en la democracia? Ya hablaste mucho de este tema de la democracia, la justicia, cómo ha venido cambiando todo, cómo se flexibiliza en consecuencia el derecho. Yo creo que el derecho ha sufrido ese cuestionamiento, ¿no? Esa necesidad de revisar sus sistemas de aplicación para dar paso a los principios, ¿no? No solo guiarse por la norma y por la legalidad. Creo que es, y no quiero decir con esto que es necesario desconocer la legalidad, por el contrario, pienso que es importante que dentro de la capacidad de previsión que brinda el derecho, se establezca la posibilidad de ejercer esas ponderaciones en base a principios desde las decisiones que se requieran, desde el nivel de decisión que se requiera, y se dé cada vez más grado de previsibilidad. Y cuando hablo de principios, quizás uno de los principios que más tensiones causa con el principio de legalidad es el principio de precaución, que en muchos estados y después de algunos fallos genera, no en los conocedores o estudiosos del derecho ambiental, pero sí en aquellos a los que los fallos se les presenta un nivel de incertidumbre o de desconocimiento o de incomprensión sobre cómo se aplican los principios. Entonces, yo pienso que compete al derecho ambiental hoy en día desarrollar herramientas de aplicación de los principios ambientales que puedan lograr una mejor introducción, una introducción más adecuada en los sistemas jurídicos. Por ejemplo, la valoración de la incertidumbre. Estamos viviendo épocas en las que el riesgo ambiental nos va a demandar tomar decisiones por sobre las reglas en algunos casos por la falta de previsibilidad de los eventos o de las situaciones que se den. Tenemos la capacidad de aplicar principios. El de precaución es uno, pero por ejemplo, elemento para valorar cuándo se debe aplicar precaución. Es importante introducir un sistema de valoración de incertidumbre. Eso todavía no lo tenemos claro. Y eso es uno de los temas, de las tareas que yo pienso que tenemos de aquí en adelante, porque en la medida en que podamos generar sistemas o modelos más claros sobre la valoración de incertidumbre, va a ser más fácil poder aplicar el principio de precaución, que va a ser necesario aplicarlo en muchas situaciones que se van a vivir. Pero creo que todavía es justamente esta instalación en el derecho de este sistema nuevo, justamente de cómo el derecho está respondiendo a la crisis ambiental, que demanda una mayor tecnificación de herramientas. Yo creo que también los juristas debemos pensar que queremos tecnificar en el sentido de generar conocimientos de aplicación más concretos y sistemas más estandarizados para poder prever una mejor aplicación de los principios en el futuro. Yo pienso que eso es básico para poder explicar adecuadamente cuál es la incidencia que tiene el derecho ambiental hoy en día en la vida democrática y en la vida económica y sobre todo en la capacidad de regular relaciones sociales de mejor manera. Yo diría que es todavía necesario afinar un poquito más ciertas herramientas para poder usar de manera más frecuente y más cotidiana la aplicación de principios cuando las reglas sean insuficientes para poder resolver los conflictos que se plantean por la crisis ambiental. ¿Qué trascendencia tiene el derecho ambiental en todo el tema de la democracia? Amparo, para cerrar, hemos visto pues esta crisis climática que se enfrenta en la humanidad. Como consecuencia de ello, ¿qué cambios en el derecho se avisoran? ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que uno de los cambios que vale la pena mencionar, que creo que se avisoran, es la discusión de la interconexión con los temas ecosistémicos y con los temas de salud animal. Yo pienso que
que ya se está viendo una gran transformación sobre este tema en las ciudades, ¿no? Hoy en día las ciudades están respondiendo a esa necesidad de espacios verdes. Por ejemplo, vemos tensiones en las ciudades todo el tiempo, ¿no? Con el tema de desarrollos constructivos y proyectos, eso se lo ve claramente, es la necesidad de integrar todos estos aspectos para tratarse de forma adecuada, ¿no? El tema de la salud animal, el tema de la salud humana, y el tema claramente de cómo se protegen los ecosistemas, inclusive a nivel urbano. Los ecosistemas urbanos, que es una discusión nueva que se está poniendo de manifiesto. Eso es uno de los temas grandes y lo más importante es que en unos años más el 70% de la población mundial en pocos años más vivirá en ciudades. Entonces, el derecho ambiental tiene que comenzar a dar respuesta no solo a la capacidad de conservar áreas, que está bien, fuera de las urbes, sino a la capacidad de regular las relaciones entre los habitantes para no generar mayores impactos. No solo es contaminación, emisiones, no solo es basura, hay una serie de otras relaciones adicionales que se vislumbran en este complejo escenario que es el incremento de vida urbana en el planeta, ¿no? Nosotros los seres humanos vamos a ser seres urbanos en poco tiempo, entonces casi totalmente en unas décadas más. Entonces es importante que el derecho sea capaz de establecer mejores regulaciones y esto va a impactar directamente y está impactando en las competencias de regulación de uso de suelo, en la capacidad de los estados locales de enfrentarse al poder económico muchas veces para temas de planificación urbana, de permisos. Hay tensiones grandes que se viven a este pequeño nivel local, ¿no? Pero sin duda a nivel global, pienso que la crisis climática ha puesto y va a seguir poniendo de manifiesto y testeando la capacidad de los estados de responder a herramientas o con herramientas de prevención y adecuación, ¿no? Como el tema del agua. Pero finalmente, para cerrar, me gustaría comentarte que quizás el reto más grande que tiene hoy en día la humanidad, después de la crisis climática, es el tema de los océanos. El tema de los océanos es un enorme tema que sigue estando, como mencioné hace un momento, a la deriva en la falta de un acuerdo. Hoy en día está el BNJ sobre, digamos, como una alternativa de discusión futura sobre cómo los estados van a acordar manejar el océano, no, sobre el cual no tiene jurisdicción nacional. Y es un tema enorme que no se comienza a sentir todavía en los estados porque muchos sienten un tema lejano. El océano, ¿no? El océano está lejos, el océano es grande, el océano no se impacta, el océano está muy impactado, el océano tiene un nivel de depredación enorme, pero hasta ahora la comunidad internacional no ha podido dar una respuesta y no nos ha podido sentar a los países para ponernos de acuerdo. Entonces, quizás también a nivel del derecho internacional, el reto más grande que hoy tenemos es un acuerdo, urge un acuerdo nuevo para manejar el océano y el impacto en alta mar, que es catastrófico. Muchísimas gracias, Amparo. Qué temas tan importantes y qué excelente disertación. Muchas gracias. Pero me gustaría cerrar, ya esbozaste un poco, ¿cómo visualiza María Amparo Albán a Néstor Caferasta, primeramente el jurista? Hablar sobre Néstor es realmente un gusto enorme porque, tengo que decirlo, fue uno de los primeros libros que yo compré, su libro sobre daño ambiental, Goldenberg Caferata, y siempre me quedé impactada de la capacidad de explicar las cosas en sencillo. Y eso deviene de la enorme humildad que tiene Néstor y de esa enorme también capacidad intelectual y esa enorme curiosidad por los temas y tan prolífico que es escribiendo. Entonces, para mí, la verdad, Néstor es una de esas personas que siempre está ayudando, colaborando, compartiendo su conocimiento, poniendo los conceptos difíciles en sencillo para que sean explicados, y eso requiere una capacidad extraordinaria para hacerse. Entonces, para mí, si yo puedo decir qué es lo que más admiro de Néstor Caferata y por qué me honro en ser su amiga y me siento tan orgullosa de conocerlo, es porque es una mente prolífica que logra con una enorme humildad poner conocimientos complejos a disposición de estudiantes de primer año para que lo digieran de la manera más fácil. Eso requiere una enorme generosidad y humildad que la tiene Néstor, así que para mí ha sido un gusto estar en esta charla en honor a él y
y nada, pues espero que esta A ver, discusión... Amparo, a falta. ¿Cómo visualiza María Amparo Albán a Néstor el amigo? No, pues es una persona generosa, sencilla, entretenida, con temas para conversar y eternamente cuestionador, que para mí esa curiosidad perpetua es la esencia de un alma inquieta. Entonces, yo la verdad, un aprecio enorme por lo que hace, pero fundamentalmente por lo que es. Lo aprecio mucho. Muchísimas gracias. Pues bueno, ha sido extraordinario el inicio de este Congreso Internacional de Derecho Ambiental con la conferencia magistral de apertura del doctor Ricardo Lorenzetti, luego nuestro homenajeado el segundo día, Néstor Caferata, tercer día el doctor Enrique Müller, el día de ayer la doctora Claudia de Win y hoy María Amparo Albán, extraordinarios juristas. Ha sido un inicio de lujo en un tema tan importante que hoy en día es oral en el análisis profundo del derecho. Y bueno, pues agradecemos hoy a la doctora María Amparo Albán de Ecuador, fundadora y directora del Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental, CEDA, surgido y creado en 1996. Y bueno, un privilegio haberla tenido precisamente en el marco de este importante congreso en homenaje al doctor Néstor Caferata. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente conferencia.